Esta edición de Fútbol Picante es presentada por Allstate. Con Allstate estás en buenas manos. Damas y caballeros, muy buenas noches, bienvenidos a Fútbol Picante desde casa. A nombre de José Ramón Fernández, Roberto Gómez Junco, Hugo Sánchez, bienvenidos aquí a algunos de los temas que vamos a analizar y discutir en los siguientes minutos. Osorio, me hago responsable de lo que dije. Imposible hacerme responsable de las diferentes interpretaciones. Vamos a analizar las declaraciones del exentrenador de la Selección Mexicana de Fútbol, hoy entrenador del Atlético Nacional de Medellín, que causaron cierto furor, cierta ira en el medio futbolístico mexicano. Rubén Sambueza es futbolista libre, tiene 36 años. La pregunta es, ¿puede terminar su carrera en el América? Lo vamos a analizar. El Chicharito cumple 32 años. ¿Cuál es su principal problema, entre comillas? ¿La edad o Raúl Jiménez de cara al Mundial de Qatar del 2022? Y en España empiezan los entrenamientos con equipos completos. La competición se reanuda el 11 de junio con el derbi andaluz entre el Betis y el Sevilla, que van a encabezar 110 partidos. 110. Habrá fútbol todos los días en España y a diferentes horas también del día. Saludo con mucho gusto a José Ramón Fernández. José Ramón, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido, José Ramón. David Faites, buenas noches. Igualmente a Roberto y a Hugo, buenas noches, bienvenidos a Fútbol Picante. Saludos. Saludos, Roberto Gómez Junco. Roberto. Ahora lo escuchamos. Bueno, vamos a ver las declaraciones de Osorio también. Aquí están. Perfecto. Las declaraciones de Osorio. Roberto, saludo con mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches a todos, David. Gracias. Y Hugo, buenas noches también, bienvenido. David, buenas noches, saludos para todos. Bueno, aquí están las declaraciones de Osorio, las que han levantado mucha polémica en el medio futbolístico mexicano. Sobre todo esta. Dice, pregunté, ¿ustedes creen, esto fue antes del partido contra Brasil, el 2 de julio que fue en Samara, si no me equivoco, ¿ustedes creen que estamos preparados para jugar contra Brasil? La respuesta, dice Osorio, silencio. Y yo dije, yo estoy preparado. ¿Para qué? ¿O por qué? Porque me he preparado 30, 40 años para jugar contra los mejores. Pero es muy difícil transmitirle al jugador esa forma de pensar porque nace de acá, se toca el corazón, y de aquí se toca la cabeza, de tener valor moral de jugar contra los mejores. Eso dice Juan Carlos Osorio en una entrevista que le dio a ESPN Brasil. Hay que recordar que habla bien el portugués, dirigió al San Pablo, tiene cartel en el fútbol brasileño y esa es su declaración. Hoy ha dicho que se hace responsable de lo que dijo, pero no de las diferentes interpretaciones. Y también dijo que esa pregunta, reflexión, se la hizo en los días previos al juego ante los alemanes y no únicamente antes del juego contra Brasil. Y que siempre fue un mensaje positivo y potente para reiterarle a los muchachos que como hombres de fútbol nos preparamos toda la vida para algún día competir y jugar contra las mejores potencias, Alemania, Brasil, entre otros. A ver, José Ramón, ¿por qué la reacción tan visceral que ha tenido el medio futbolístico mexicano? Si Osorio está contándonos lo que pasó. Y eso sucedió, es una realidad. Bueno, es una realidad. Primero porque el medio futbolístico mexicano, gran parte del periodismo y gran parte de los jugadores o exjugadores no podían ver el trabajo de Osorio bien hecho. No le gustaba la rotación, no le gustaba cómo hablaba, no le gustaba su forma de dirigir. Osorio dice, hay diferentes interpretaciones de lo que yo dije. Puede ser que lo haya dicho él y puede ser que él haya estado preparado durante 30 años para ganarle a Brasil o ganarle a Alemania o ganarle a Francia, que fue campeón del mundo, pero quizá con otro equipo de fútbol, no con el equipo mexicano. El equipo mexicano había ganado a Alemania, una Alemania que después nos dimos cuenta que era Alemania, un destrozo de Alemania, ganó apuradamente Corea y perdió con Suecia, donde Osorio se echa la culpa de que él fue el culpable. Pero con Brasil no le pueden decir a los jugadores, señores, seamos valientes, dígame, ¿podemos ganarle a Brasil? ¿Tú te acuerdas de la alineación de México ese día? Yo me acuerdo muy bien, con Ochoa, con Álvarez, con Ayala y Salcedo y Gallardo. En medio campo había 3, Guardado, Márquez, que subía y bajaba un poquito hacia la defensa, y Herrera.
Adelante lo mejor que tenía México en ese momento, Chucky Lozano, Chicharito Hernández y Vela. Pero compara la selección de Brasil, que no fue campeón del mundo. Alisson, titular en Europa, Wagner, titular en Europa, Silva, Sí. titular en Europa, Miranda, titular en Europa, Felipe Luis, titular en Europa, el medio campo, Casemiro y Paulinho, titulares en Europa, William, Coutinho, ambos titulares, Neymar y Jesús. O sea, era la calidad de Brasil mucho mejor que la calidad de México. Y aunque Estoy de acuerdo, José Ramón. Osorio les haya dicho, A ver. sean valientes y jueguen con todo, A ver, aunque José Ramón, fueron valientes pero en y ese jugaron sentido- con todo, Brasil ganó el partido tranquilamente 2-0. Estoy de y si no es acuerdo. por Ochoa, Ese es- gana 3 o 4-0. Bueno, pues ahí está el problema, José Ramón. Es decir, entendemos perfectamente bien, porque no tiene que venir Osorio a decirnos, o sí tiene que venir a decirnos, pero es una realidad que México no tiene tantos futbolistas regados en las mejores ligas del mundo y en los mejores equipos del mundo como lo tiene Brasil y otras potencias del juego. Ya Hugo Sánchez alguna vez nos los dijo, que mientras que la fórmula es tener más jugadores en mejores equipos. Pero, a ver, Roberto, la declaración para mí más realmente llamativa y la que más dudas me arroja es esta segunda declaración, donde él, palabras más o palabras menos, yo interpreto de lo que dice Osorio que el equipo mexicano entró en pánico, de alguna manera, antes del juego contra Brasil, porque él no encontró la reacción anímica o mental que esperaba de los futbolistas. Y en ese equipo, Roberto, había jugadores, como ya lo decía José Ramón, Guillermo Ochoa, Rafael Márquez, Héctor Herrera, Andrés Guardado, Chicharito Hernández. Había muchos jugadores de experiencia. Sí, les pregunta, según Juan Carlos Osorio, ¿están preparados para enfrentar a Brasil? Y él dice que nadie responde nada, lo cual me parece muy raro, ¿no? Me imagino que de esos futbolistas habría 5 o 6 que de inmediato le dirían, claro que estamos preparados para enfrentarlo. Para ganarle es otra cosa, pero para enfrentarlo, para competirle, sí pueden los jugadores sentirse preparados. Aquí los problemas que yo veo fundamentalmente son dos. Primero, a destiempo lo que dice Juan Carlos Osorio, que 2 años después venga a decir que les preguntó a sus jugadores y lo plantee como pretexto de que yo estaba preparadísimo y ellos fueron los que fallaron, me parece lamentable, además de que lo hace fuera de tiempo. Y si dice que él se sentía preparado desde hace 30 o 40 años, porque dice 30 o 40 años, me preparé para un partido como este, para enfrentar a los mejores. Yo le diría que me parece muy bien que se prepare 30 o 40, pero él tuvo 3 o 4 años en los que no supo preparar al equipo, que de eso se trata. Yo sí creo que había material futbolístico, obviamente sin ser del nivel de los brasileños, como para competir de otra manera, como para que la tónica de aquella selección mexicana se hubiera parecido al partido contra Alemania, aunque después supiéramos que Alemania no era tan fuerte como se pensaba. Pero esa no fue la tónica del equipo mexicano. Fue un gran partido ante Alemania y después 3 actuaciones, cada una más floja que la anterior. Sí, él asume mucho la responsabilidad en lo que pasó en esa debacle, en la catástrofe frente a Suecia, que significó el 3-0 y que mandó a México a enfrentar a Brasil. Hugo, tú has estado en vestidores de gran nivel, con entrenadores también de gran nivel, en un equipo de otro tipo de presión. Y yo te preguntaría, ¿qué presientes? Y también has estado en vestidores de la selección mexicana de fútbol, en mundiales. ¿Qué presientes o qué intuyes o qué interpretas que ocurrió en ese vestidor con Osorio antes del partido ante Brasil? Bueno, lo acaba de decir Osorio, ¿no? En sus declaraciones. El estar 30, 40 años preparándose, como ya lo leyeron y lo escuchamos, pues indudablemente estaba preparándose como jugador, como entrenador. Pues yo creo que esos 30, 40 años no se preparó porque no pudo transmitir la idea futbolística. Si no transmites la idea futbolística que tienes como entrenador, es que no tienes liderazgo. Y si no tienes liderazgo, esos sermones que hacía habitualmente Osorio, pues ya saben que para mí era como si fuera un sacerdote que estaba dando ahí una charla, ¿no? Y lo comenté y no como José Ramón, la verdad no me gustaba, nos quería convencer, pero los que tenían que convencer eran los jugadores y tristemente no los convenció, pues porque los jugadores no sabían ni tenían idea cómo salir a jugar un partido contra Alemania. Siento que fue un triunfo circunstancial porque Alemania no era. A ver, le jugó bien a Alemania, Hugo, siempre. Le jugó bien. Le jugó muy bien, pero por esa capacidad de ilusión que tenían cada uno de los jugadores, por la calidad y por el talento.
y eso fue más bien obra de él y supieron jugar contra Alemania. Pero ya con Corea, que ganaron, pero con Suecia sobre todo, que fue un desastre, y luego contra Brasil, que salga con una declaración así, cada vez que vayas a abrir la boca, pues tienes que hablar cosas positivas, porque si vas a hablar cosas negativas, pues es mejor quedarte calladito. Y pero, así, espera un de esa momentito, manera... Hugo, pero Sí. Hugo, ¿cómo vamos a entender los errores y cómo vamos a estudiar lo que hay que corregir en el fútbol mexicano si no aprendemos y si no escuchamos de lo que nos está diciendo el exentrenador de la selección mexicana de fútbol? Nos está diciendo que los jugadores guardaron silencio cuando él les hizo una arenga y les dijo: señores, hay que salir a ganar el partido contra Brasil, ¿están listos? Y todos se quedaron Pues sí, David, en silencio. Esa misma, me imagino, esas mismas palabras habrán sido contra Chile. ¿Te acuerdas que hubo un después y un antes de Chile en la Copa América ahí de Estados Unidos? Esta Copa América Sí, la goleada. La Bueno, Copa del Centenario. Antes de ese partido contra Chile, había confianza poca en este entrenador. Pero después de Chile, la confianza se perdió Pero absolutamente Hugo, tú no lo toda. quieres, tú Y no los lo jugadores juzgas no. por ser colombiano, Hugo. Lo juzgas por ser colombiano. No. Simplemente porque creo que llegó por la puerta de atrás. ¿Se acuerdan de allá Sao Paulo? Él mismo se anunció que ya era entrenador de la selección mexicana, así que se hiciese oficial los federativos. Y desde ahí ya empezaron las cosas a funcionar, a iniciar mal. Pero la otra es, me voy a ir a lo siguiente, David. Transmitir, tú sabes lo que hice yo con el equipo de Pumas, que fuimos a jugar el trofeo Santiago Bernabéu, y convencer a los jugadores y decirles que este es el partido que van a hacer historia. Si ustedes están convencidos, y yo los convencí a los jugadores de Pumas, que le podrían ganar al Real Madrid. Osorio está haciendo unas comparaciones menospreciando a los jugadores uno por uno con la alineación que ya dio José Ramón. Y si yo te diera la alineación del Real Madrid en ese entonces con el equipo de Pumas y que le ganamos 0-1 ahí al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, saben el trabajo que hice previo, cómo los entrené, cómo los preparé táctica y estratégicamente, cómo los preparé mentalmente, y lo que tenían aquí en el corazón, que Juan Carlos Osorio se tocó el corazón, que él no supo transmitir por 30 o 40 años de preparación para jugar contra grandes equipos. Osorio. Porque no es líder, no es buen entrenador, porque no convenció a sus jugadores. Es más, los jugadores no sabían a qué jugar, ni el estilo de juego tenían. A ver, José Ramón, primero, yo me acuerdo que los jugadores es una frase muy trillada, daban la vida por el entrenador. Ningún jugador da la vida por el entrenador. Mientras les conviene, se manifiestan a favor de él. Pero los jugadores siempre decían que el profesor Osorio era un hombre realmente con el que se sentían cómodos. Y tú sabes muy bien, José Ramón, que si hubiera sido decisión de Osorio, que fue decisión de Osorio, decir no, si no, hoy seguiría siendo el entrenador de la selección mexicana de fútbol. No. Estoy de acuerdo, David, estoy de acuerdo. Osorio para mí es un buen entrenador, sabe mucho de fútbol, conoce mucho de fútbol, pero utiliza unos planteamientos muy especiales y una forma de hablar que en México no le cayó bien ni a la prensa, ni a los exjugadores o a la gente que rodea a la selección nacional. Sermones, según dice Hugo Sánchez. A mí me parece, Roberto, perdón, a mí también me parece cómo hablaba, pero me parece que este es un tema, como decía Roberto, un poco atrasado, 2 años, armar una polémica 2 años después, sabiendo José que Ramón, la última vez que le hemos ganado a Brasil fue en 1999. Para descubrir la verdad. Pero nunca es tarde para descubrir la verdad. ¿Cuál verdad, Faitelson? Pues José Ramón te está diciendo, el señor Osorio te está diciendo, el señor Osorio, nos está diciendo que el equipo se cayó desde el vestidor. Todos. Él nos está diciendo que el equipo no respondió desde el vestidor. Yo lo entiendo así, Roberto. No sé si tú lo entiendes de otra manera. El equipo se cayó contra Suecia. Recibió 5 goles en forma consecutiva. Lo irrefutable de lo que dice Juan Carlos Osorio, lo incuestionable, es cuando habla de la diferencia de la calidad de los jugadores. Eso es evidente, pero eso lo sabemos todos. No tiene que venir a decirlo. A pesar de que sí le tocó a Juan Carlos Osorio dirigir a una muy buena generación de futbolistas mexicanos. Bastante buena. O sea, no puedes decir que no esté al nivel, por lo menos, de anteriores generaciones que realizaron mejor papel en Copa del Mundo, aunque todos se hayan quedado ahí, ¿no? Hay formas de quedarse.
pero si reconoces y estamos de acuerdo que tus jugadores no son del nivel de los brasileños, tus argumentos, tus herramientas tienen que ser colectivos, sí, claro, colectivas, un equipo bien trabajado. Con más razón, si sentías que no tenías a las grandes figuras consolidadas en Europa, tenías que trabajar un juego colectivo, un juego de conjunto, un verdadero fútbol asociación. Y para eso lo elemental, y eso no puedes inventar nada distinto, es repetir alineaciones. Este equipo nunca supo a qué jugar, nunca dominó una forma de jugar, en primer lugar porque no repetía alineaciones, ateniéndose a sus famosas rotaciones que podían tener cabida a nivel de clubes. Si tienes una selección, pon a jugar a los mejores, y si funcionan bien, manténlos, porque eso se adquiere nada más jugando juntos. Este equipo de repente salen 11 que no habían jugado juntos nunca y les dicen, ahí están los brasileños. Creo que repitió o intentó repetir más o menos una alineación ante los suecos nada más, partido que fue muy mal manejado. No había herramientas colectivas que en otras ediciones de la selección mexicana sí han existido como para equiparar las cosas ante adversarios que en lo individual son claramente superiores. Sí, de acuerdo. Ahora, David, permíteme decirte algo, David. Sí. David, permíteme decirte algo. Yo creo que la alineación que presentó Osorio frente a Brasil era lo mejor que tenía México. Nadie puede negar que el Chucky Lozano atravesaba un gran momento en Holanda, que el Chicharito Hernández era goleador y que Vela estaba empezando a tener un gran ritmo para la MLS. No, Eran buenos jugadores los tres. Sí. Vela era Vela. Atrás tenían a un veterano como Márquez, con Guardado otro veterano, y Herrera, un hombre que iba a pasar de Porto con gran temporada hacia el Atlético de Madrid. Y atrás, más atrás, Ochoa, Salcedo, Ayala, Álvarez, Gallardo, eran buenos jugadores todos. El problema de esto es que los mexicanos vemos en la selección nacional al caudillo, o sea, al entrenador como la gran figura, y a los jugadores. Y pensamos que le pueden ganar a cualquiera. Cuando llegas con Brasil, sabíamos que si México perdía con Suecia, iba a ser eliminado con Brasil automáticamente. Brasil llevaba un gran equipo, solamente que se encontró un camino a Francia. ¿Y cómo terminó Francia? Siendo campeón del mundo. Pero de lo que hablaba Roberto, y tiene razón, es de que otras selecciones han dejado en ese partido, sea con Brasil, sea con Argentina, sea con Holanda, sean con los alemanes, en el pasado, con los búlgaros también, en ese partido se dejó una sensación diferente. Y esta selección, José Ramón, dio la idea de que no metió ni las manos. Igual perdieron todas. Osorio no pasó más allá de lo que pero Herrera, aquí no se trata, La Volpe, todos. Aquí no se trata de perder. A se ver, trata David, de cómo déjame pierdes, contestarte esa pregunta. Sí, Hugo. Porque fue importante el tema del partido contra Suecia. Recuerdo que ahí nos jugamos el jugar contra Brasil o jugar contra Suiza. Claro. Y resulta que no se pudo, no supo qué planteamiento táctico utilizar para beneficio de los mexicanos. ¿Se acuerdan que Suecia Él dice que salió a ganar, le gustaba jugar al contragolpe? Pero porque los suecos lo estaban esperando así. Y él, se equivocó. Entonces tú le cambias la estrategia y tienes que esperar aquí con paciencia, esperar en qué momento tú puedes atacar. Pero no puedes desde un principio salir a atacar porque los suecos te están esperando el contragolpe, que le estaba saliendo muy bien. Tanto fue así que así perdimos. ¿Qué pasa? Pero ahí fue el partido clave. No solo eso, hay que recordar también, es cierto, era cambiar de adversario, pero hay que recordar que el equipo mexicano avanzó a la siguiente fase gracias a los coreanos. O sea, la primera fase fue muy distinta a otras, en donde con todo merecimiento terminabas incluso de líder de grupo. Aquí fueron los coreanos con su resultado ante los alemanes los que le dieron el pase al equipo mexicano al cuarto partido. Ahora, Roberto, si tú dices le gano a Alemania, le gano a Corea, estoy en la siguiente ronda. O sea, empezó el Mundial con 2 victorias. En la siguiente ronda. Pero también tenías otro que estaba en la siguiente ronda. Y tenías que ganar para evitar ir con Brasil. A mí me parece, Hugo, perdóname, que a Osorio le faltó ética. Con todo respeto, le faltó ética para decirlo 2 años después. ¿Pero por qué tenía que haberlo dicho ¿Pero por qué ética, José Ramón? Ética, ¿Cuál es el problema? La ética de vestidor, la ética del vestidor. Pero ¿cuál ética del vestidor, José Ramón? Esa frase trillada, que lo que pasa en el vestidor se queda en el vestidor. Siempre en el fútbol mexicano hay que depositar la basura abajo de la alfombra y callar las cosas. No, José Ramón, hay que decirlo. Es una frase que tienes muy hecha. Pero no, perdóname, hay que decirlo. A cualquiera que le preguntes, le faltó ética profesional. ¿Pero por qué? Primero, ¿quién es cualquiera que le pregunte? En el vestidor.
Pero es que somos increíbles, No Roberto. puedes decirlo, no puedes decirlo. Nos dice Osorio que los jugadores se callaron y matamos a Osorio. No nos sirve de nada que ahora nos diga lo que sucedió hace 2 años. Por supuesto que sí son importantes en relación a lo que dice David, los diagnósticos certeros al acabar un proceso. A la semana de que él termina la Copa del Mundo o en el momento que decide irse, debió entregar a la Federación Mexicana: aquí está mi diagnóstico, esto falló, esto le hace falta al fútbol mexicano. Aunque si hubiera gente más capaz, también emitirían un diagnóstico sobre el propio trabajo del director técnico, que para mí fue deficiente, y no lo digo ya que tuvo una mala Copa del Mundo, lo dije desde siempre, porque nunca se vio a un equipo mexicano que dominara una forma de jugar. Está bien que establezcas un diagnóstico de inmediato, pero hay cosas que se dicen internamente o a nivel federación. Que 2 años después me vengas con que les faltaron pantalones a los jugadores, que en síntesis es su mensaje, no veo que tenga mucho sentido. Bueno, yo creo que es una acusación muy seria para un grupo de jugadores que ha llenado toda una época en la historia de la selección mexicana. Insisto, la clase de jugadores menospreciándolos. Ese día frente a Brasil. David. Bueno, pero nos está diciendo que se quedaron callados y en lugar de matar el mensaje, matamos al mensajero. Habría que preguntar a los jugadores. Bueno, en lo que esperamos que algún futbolista de la selección mexicana de fútbol le pueda responder a lo que dijo Juan Carlos Osorio, vamos a escuchar a alguien que sí responde, un exentrenador de la selección mexicana de fútbol como Ricardo Antonio Lavolpe, que tiene palabras puntuales para lo que afirma el entrenador colombiano, sobre todo el tema de lo que ocurrió o habría ocurrido en el vestidor antes del partido frente a los brasileños. Escuchemos a Ricardo Antonio Lavolpe. ¿Qué le han parecido las declaraciones de Juan Carlos Osorio? A Osorio lo respeto de una manera, no que él estaba, error, porque si él estaba tiene que preparar al equipo. Es decir, la confianza viene desde el técnico en la charla, la confianza viene en el trabajo de la semana hacia tus jugadores. Vos sos el primer psicólogo que hay en un equipo es el director técnico. Me extraña, es decir, por su experiencia, por eso te digo, lo respeto, porque es un tipo con mucho currículo. Te vuelvo a repetir, no dirigió solamente en Colombia, verdaderamente, sí, como bien decís vos, no es ético, es decir, a ver, es como si yo te dijera, no sé, si hubiéramos tenido más gol, a Argentina lo paso por arriba, porque tuvimos la posesión de la pelota, tuvimos el protagonismo, no va por ahí. Un técnico se tiene que hacer responsable. Bueno, si tus jugadores no supieron que iban a jugar contra Brasil o no estaban preparados, no puede decir eso. Al margen, te vuelvo a repetir lo que te dije anteriormente, por experiencia, fui jugador, soy técnico, no me cabe esas palabras, porque se está justificando algo que él es más responsable que los jugadores. Es decir, si a mí me decís, bueno, Osorio que pueda decir, se jugó mal, las líneas no estuvieron bien, eso es otra cosa. En el medio campo no tuvo la pelota, no tuvo protagonismo, no hubo rotación, cualquier cosa, menos una cuestión que no estábamos preparados. Esa palabra es responsabilidad más del técnico de no estar preparado. Lo mismo yo dije, no estábamos preparados para jugar con Argentina, no estábamos preparados, estudiados y trabajamos cómo íbamos a jugar contra Argentina. Es decir, si no estábamos preparados, entonces él no supo cómo enfrentar a Brasil. Y el responsable es el técnico. Considero a esa selección más que las otras selecciones que he visto en México. En el potencial de los jugadores. Eso no tiene nada que ver con otras selecciones que hayan trabajado mejor que esta selección, porque esta selección no ha supido trabajar. Un día jugaba 4-4-2, otro día jugaba 4-3-3. Los mismos jugadores ni sabían cómo iban a jugar. Entonces, ¿de qué me está hablando? Y de él a la mejor camada que vi yo.
Bueno, ahí están las palabras de Ricardo Antonio Lavolpe. José Ramón, ¿qué opinas? Prácticamente Lavolpe deposita pues toda la responsabilidad en Juan Carlos Osorio, perdón. Bueno, Lavolpe fue entrenador de fútbol y él también tiene muy pegado, como todos los técnicos, el yo. Yo le hubiera pasado por arriba a Argentina si hubiera tenido otro equipo de fútbol, pero no lo tuve y por eso no lo dijo. Habla de ética y habla de que el entrenador no trabajó lo suficiente a esta selección nacional para enfrentar a este Brasil. Si bueno, pero Lavolpe sí compitió en Leipzig, José Ramón. ¿Sí compitió con Argentina o no? Compitió y perdió. Lo mismo de siempre, salimos con que competimos y perdemos. No competimos y perdemos. Bueno, esta selección mexicana tenía a un Márquez que estaba en proceso de retiro. Se retiró al día siguiente de terminar ese partido. Hoy, de esa selección, quedan con buen nivel Ochoa, que está en México, Guardado, que está en España, Gallardo más o menos, Herrera, que está en España, Lozano, que ha bajado, Chicharito, que ha bajado, y Vela, que está jugando en la MLS. Los brasileños, todos siguen siendo titulares en Europa. En este momento, en 2020. Pero a ver, José Ramón, pero todos son titulares en Europa. Y creo que una selección que va a ser favorita Roberto para ganar el Mundial de Qatar, Faitelson. Cuando no tienes figuras individuales, porque no las tenemos al nivel de los brasileños, de los españoles, de los franceses, tienes que encontrar en el colectivo, en el grupo, un equipo que encuentre la manera de pelear. Lo hizo frente a Alemania, sin que Alemania tuviera las figuras que tiene Brasil. Lo hizo y le salió y ganó. Después bajó con Corea, sacó el 2-1 y de ahí recibió 6 goles consecutivos. Uno con Corea en el minuto 91, 3 con Suecia, donde jugó muy mal, y finalmente 2 con el equipo de Brasil. Brasil solamente le ganó Francia, que terminó siendo campeón del mundo. Sí, está bien. Ahora, Roberto, es un tema de... Lo de México y Osorio fue un tema de calidad. Al final, para ti, ¿fue un tema de calidad futbolística o fue un tema de mentalidad? Porque él nos habla de que... Yo sigo insistiendo que a mí esa frase me parece realmente muy complicada de entender, que un futbolista profesional pues se quede callado cuando él les preguntó si realmente estaban listos o preparados para enfrentar y competirle a Brasil. Sí, y a mí sí me desconcierta que nadie haya respondido, ¿no? No porque siempre debas decir que el que calla otorga, pero si se está refiriendo a que se quedaron callados, está implícito el tenían miedo de enfrentar ese partido. Sí, creo que 3 o 4 jugadores ya tuvieron tiempo de sobra como para explicar si así fue o si no fue, por qué. Incluso respetando lo dicho por Juan Carlos Osorio, sin pelearse ni mucho menos, simplemente aclarar las cosas. Lavolpe habla del partido ante Argentina, que fue un gran partido del equipo mexicano, pero fue el único bueno. Aquel equipo de 2006 se despide jugando muy bien, más allá del resultado, queda como una derrota, pero fue el único partido rescatable. Para mí los otros 3 no son buenos, nada que ver con lo que un año antes había exhibido esa selección de Lavolpe en las Confederaciones. Una selección que sí llegó a dominar plenamente una forma de jugar, que sí llegó en sus mejores momentos a aprovechar el material futbolístico con el que contaba. Yo lo de Osorio lo veo como un desperdicio de 3 o 4 años de un muy buen material futbolístico a nivel de México. Sabes que no está todavía la producción de jugadores mexicanos como para pelear por el título de una Copa del Mundo. Eso ya lo sabemos, pero sí está porque se demostró 4 años antes para jugar como jugó en Brasil, 4 buenos partidos. Puedes pensar que empata con los locales con Brasil gracias a Ochoa, que pierden con Holanda por un mal manejo de los últimos minutos, pero hablamos en general, en lo global, de 4 buenas exhibiciones del equipo mexicano, de 4 partidos en los que distinguimos cómo se juega en México, nos quedamos satisfechos porque decimos así debe jugar una selección, así juega un equipo formado por los mejores representantes posibles. No está al nivel de brasileños, alemanes, franceses, a veces argentinos, holandeses, pero sí está para despedirse de otra forma, sí está para tener 4 buenos partidos en la Copa del Mundo. Lavolpe tuvo 1 con Argentina, para mí fue un gran partido el de México, aunque perdiera. Osorio tuvo 1 ante Alemania, y como fue 1 y los otros 3 no, en el caso de Osorio,
porque con la Volpe sí había elementos para suponer que ese equipo sabía que jugaba, lo había hecho muy bien un año antes. Con Osorio, si nada más juega así contra Alemania, algún buen partido ante Uruguay en otro torneo años antes, a los estadounidenses en la eliminatoria, entonces hablamos de excepciones. La regla del equipo mexicano fue no saber a qué jugaba, y cuando se topó con potencias capaces de desnudarlo, lo desnudaron, como los chilenos en su momento, los alemanes en la Confederaciones o Brasil y Suecia en la Copa del Mundo. Sí, de acuerdo, la sensación fue diferente y yo insisto, hasta en la forma de perder hay que tener un valor diferente para la selección mexicana. Hugo, ¿qué opinas rápidamente, Hugo? ¿Qué opinas de que la Federación Mexicana de Fútbol hizo todo lo necesario para tratar de retener a Osorio y darle continuidad hasta el Mundial de Qatar 2022? No, lo dudo mucho de eso, David. No estoy seguro de eso porque con el papel que se hizo en el Mundial ahí de Moscú no era como para pues que yo siguiera. te aseguro que es sí, más, él tenía que haber renunciado. Después del partido contra Chile tenía que haber renunciado, David. Ahora, la experiencia que yo tuve como entrenador, que ahí se les olvida a muchos de ustedes, que el estilo de juego de la selección que tuve como experiencia como director técnico de la selección mayor, que fue donde se me debe de calificar como entrenador de la selección mexicana, y nada más me permitieron estar en la Copa de Oro y Copa América. Jugamos nuestro primer partido contra Brasil y le ganamos. ¿Se acuerdan? Que nos daban por una goleada. Estoy de acuerdo con Ricardo Lavolpe cuando dijo hay que preparar cada partido y tener un estilo. Y el estilo de esa selección del 2007 tenía un estilo que estábamos desarrollando para el Mundial del 2010 en Sudáfrica. Lamentablemente no me respaldaron a mí, como respaldaron a otros que encima no son mexicanos. Pero que sepan que el nivel del fútbol mexicano en ese entonces estaba detrás de Brasil y detrás de Argentina. Nosotros le ganamos a Brasil, perdimos contra Argentina en la semifinal y jugamos por el tercero y cuarto lugar contra Uruguay y le ganamos a Uruguay. Ese es el lugar que debe de tener México en el continente americano para poder seguir creciendo. Pero ahora, en lugar de crecer... Sí, el problema es que vamos para abajo. Cuando llega el Mundial, el tope es el mismo. Es decir, México siempre topa en el mismo obstáculo, a la misma hora y en el mismo lugar. Ahí se vuelve a caer la procesos, David. Pedí tres procesos, pedí. 2010, 2014 y 2018 procesos, para ser campeones en Rusia. Oye, y no me dejaron. No vengas con una broma. Querías tres procesos. O sea, quería yo tres procesos para salir campeones del mundo y no me dejaron. Bueno. Eso es la mentalidad que tienen nuestros directivos mexicanos. Bueno. Falta mentalidad. Javier Hernández llega a su cumpleaños 32 en pausa. Mientras sopla las velas, espera la reanudación del juego y rebobina la cinta de su carrera hacia atrás. Hace 10 años salió de Guadalajara a Manchester, donde pisó fuerte con goles y carisma. 4 años más tarde voló al Real Madrid. Había tocado la cima del mundo y no quedaba otra alternativa que descender a equipos de menos renombre. Su efectividad también fue poco a poco a la baja. En Leverkusen anotó 28 goles, en West Ham 16 y en Sevilla solo 1. Una década después de su llegada, el sueño del viejo continente terminó y empezó el camino americano. Llegó con brillo a la ciudad de las estrellas. El 29 de febrero debutó con el Galaxy contra el Houston Dynamo. El marcador fue un empate y no pudo anotar gol. Tampoco lo hizo en la derrota de su equipo contra el Vancouver Whitecaps, una semana más tarde. No hubo tiempo de encaminarse hacia la portería. La pandemia puso freno al balón. Hoy Hernández festeja a la espera de su vuelta a la cancha y de su reencuentro con el gol. Hernández y su gran paso por el fútbol europeo, sobre todo con el Manchester United, los números que dejó ahí en sus primeras 3-4 temporadas. Ahora, José Ramón, el Chicharito tiene 32 años ya. ¿Hizo bien en venir a América, a Estados Unidos, a jugar con el Galaxy, o tenía todavía algo que rescatar a su carrera en el fútbol europeo? Pues trató de hacerlo con el Sevilla y el Sevilla lo aguantó muy poco. Lamentablemente Lopetegui decidió que no era el hombre clave que podía empujar a De Jong a hacer goles y lo dejaron ir. Y Chicharito vio la oferta del Galaxy, que era muy buena, $4 millones. No sé si se la mantengan ahora con la pandemia, después de la pandemia en Estados Unidos, pero el Chicharito desde ese día que dejó el Sevilla hasta la fecha no ha jugado y han pasado ya varios meses sin jugar.
Chicharito tiene 32 años, va a llegar de 34, casi 35, porque el Mundial de Qatar se juega a finales de 2022, entre noviembre y diciembre. Sí. Yo no creo que estando Jiménez, si Jiménez se mantiene en buen nivel y jugando como está jugando, e inclusive cambiando de equipo a un equipo de mayor calidad, Jiménez va a ser el titular de Tata Martino. Tata Martino no hace experimentos. Dice, tú eres el que estás jugando bien, tú te lo ganaste, tú eres titular, punto. Sí, de acuerdo. Y bueno, también, Roberto, es evidente que Jiménez está en un momento diferente, juega en una liga diferente y se espera que siga avanzando y llegue en una edad importante para jugar el Mundial de Qatar. Ya lo ha dicho el Tata Martino, es el titular. Ahora, un jugador como Hernández, como Chicharito Hernández, es un referente histórico del fútbol mexicano. Lo puedes llevar al Mundial también como un complemento. Claro, puede competir Javier Hernández por un lugar para el Mundial. Es indudable que en este momento el titular es Raúl Alonso Jiménez por el nivel que tiene y porque ya lo dijo y así lo ha demostrado poniéndolo en la cancha Martino, que no va a ser cambios nada más porque sí, para nada. Sí es un técnico que respeta lo esencial y en el equipo mexicano irán jugando los que en cada partido demuestren que son los mejores. No va a haber tanto alternar la titularidad nada más porque sí, pero sí puede competir Javier Hernández, a pesar de que es mucho mejor el presente de Raúl Alonso Jiménez. Si hablamos de trayectorias, a Jiménez todavía le falta para escribir una historia similar a la que ha escrito Javier Hernández. Y Hugo, ¿tú crees, vuelvo a esa pregunta que le hice a José Ramón, ¿tú crees que Chicharito, yo siento que él podía haber aguantado todavía, quizá no en el nivel del Sevilla, pero sí un poco más abajo, hubiera podido aguantar un poco más en España, tampoco no sé si cobrando lo que está, seguramente no cobrando lo que está cobrando en la MLS, pero finalmente el futbolista tendría que pensar en mantenerse en el mejor nivel del fútbol hasta agotar las últimas posibilidades. Vuelvo al ejemplo de tu carrera, ahora sí lo podemos tomar como ejemplo. Yo me acuerdo que tú todavía agotabas las posibilidades que existían de jugar en Europa, incluso en la parte final. Sí, David, estoy de acuerdo. Fíjate que estaba pensando en ello, que justo después del Real Madrid me vine a la América y estuve una temporada y luego me regresé porque dejé una cláusula ahí puesta que si había un equipo extranjero interesado en mí me podría marchar en cualquier momento. Yo firmé por 2 años con el América, pero justo con esos yo con 33 años gané la Bota de Oro, David, con el Real Madrid. Sí. Y luego ya con 35 años me vine al América y luego ya con 36 años, casi para cumplir 37, me fui al Rayo Vallecano. Y Javier con 32 años, sí, mira, la carrera de Javier es tan buena que puede hacer y tomar la decisión que él quiera. La está tomando y tanto así que aceptó esa oferta de Estados Unidos. Pero indudablemente si yo fuera él o su padre le podría haber asesorado y dicho, oye, agota todo lo que puedas para quedarte en el fútbol europeo, porque el cartel que tienes en Europa, lo que tanto te costó y lo hiciste muy bien, pues sácale el mayor provecho posible y quédate hasta allá cuando te quieras retirar o cuando quieras venir de regreso y te vienes a Estados Unidos y finalmente a México si quieres retirarte, pues no sé, con Chivas o con algún equipo mexicano. Pero bueno, eso cada quien toma sus decisiones y si Javier tomó esa decisión es porque a lo mejor el contrato que hizo David fue para cerrar con broche de oro y nunca mejor dicho la cantidad de dinero que se está embolsando por ese contrato. Sí, de acuerdo. Habrá que ver, como decía José Ramón, la inactividad que ha tenido. Ahora viene un torneo de verano en la MLS únicamente para completar el torneo y después estarán libres los jugadores. Hay que ver con qué nivel llega el Chicharito a Qatar 2022, Hay que ver. Una pausa y regresamos. Tenemos más en Fútbol Picante desde casa. Para una verdadera fiesta mundialista deben estar todos los invitados. Las figuras, la afición, los estadios y por supuesto el balón. En México, 1970 se presentó por primera vez un balón diseñado exclusivamente para la justa mundialista. El Telstar, que tuvo una entrada triunfal en la cancha del Estadio Azteca. Un balón que se asemejaba al satélite homónimo y contaba con la filosofía de diseño de Egil Nielsen y sus 32 paneles.
Con 20 hexágonos blancos y 12 pentágonos negros, el Telstar se convirtió en el diseño definitivo utilizado por artistas, diseñadores y dibujantes cuando quieren ilustrar un balón de fútbol. El Telstar acompañó en los momentos de gloria a las grandes figuras de México 1970. ...29 en la Bundesliga, la única liga que ya está en movimiento. Aquí tenemos el Werder Bremen en el triunfo de 1-0 sobre el Schalke 04. El gol de Leonardo Bittencourt. Magnífico gol. Número 4. Magnífico gol. Pasamos al partido entre Colonia José Ramón y el Leipzig, que gana 4-2 el conjunto del Leipzig. Y aquí está este francés. Modeste hace el gol. Modeste consiguiendo el gol, ¿no? Golazo. Muy buen gol el de Lewandowski con el Bayern. Lleva 27 goles. Va a ser el ganador del botín de oro de Europa. La bota de oro de Europa va a ser para Lewandowski. No va a alcanzar nadie. De acuerdo. Aquí está el gol de Lewandowski, que es el número 3 en la goleada del Bayern Múnich 5-0 frente al Fortuna Düsseldorf. Ya decía José Ramón, 27 goles en 29 partidos. Y aquí está el gol de Lewandowski, que marcó 2 goles en la holgada victoria que tiene el Bayern Múnich, que le permite prácticamente ir en caballo de hacienda rumbo a... Y el gol, aparece un holandés. El gol que sigue de Javiró, que es un holandés, es el nombre Javiró, es muy buen gol del Hertha de Berlín. Un golazo. Golazo también. El Hertha Berlín. Golazo. Para el equipo para el que juega este holandés de origen surinamés. Venció 2-0 al Augsburgo. Gran gol también. Y el Neuhaus. Y el mejor gol, José Ramón. Neuhaus del Borussia Mönchengladbach hace un gran gol. Un golazo. Golazo también. La victoria del Mönchengladbach, que va en la persecución o intenta perseguir ahí a los punteros, sobre todo al Bayern Múnich. Ya se fue Bayern, Borussia Dortmund,